Sean todos bienvenidos una vez más al fascinante estudio panorámico del Nuevo Pacto. En este tiempo vamos a empezar a estudiar el Evangelio de Mateo. Y algo muy importante que recalcar y que siempre hay que entender, igual que en el Antiguo Pacto, mis amados hermanos, es que los libros en el orden que lo tenemos no necesariamente fueron escritos en ese orden en el que están. Al igual que en el Antiguo Pacto, han sido acomodados en una forma particular, tanto como en el Antiguo Pacto por los judíos y el Nuevo Pacto por nosotros los cristianos. Recordemos que los libros del Nuevo Pacto son dentro del canon de la Biblia cristiana. Los judíos que no creen en el Señor Jesucristo, ellos no tienen el Nuevo Pacto. Solo se rigen por el Antiguo Pacto, que ellos le llaman Tanaj, ¿ok? Y asimismo ellos los han ordenado en una forma conveniente para ellos por los estudios. Entonces, en la Biblia cristiana tenemos el primer grupo, que son los evangelios, colocados de esa manera porque narran el nacimiento y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no necesariamente fueron los primeros en escribirse. De hecho, se cree que los evangelios se escribieron un poco después que algunas cartas del apóstol Pablo. Pero el primer libro que tenemos en nuestra lista del Nuevo Pacto es el libro de Mateo. ¿Cuánto sabemos de Mateo? ¿Ok? Vamos a estudiar a este personaje y lo que nos muestra las enseñanzas que Mateo nos da con referente sobre todo a la confirmación de que Jesús es el Mesías. ¿Okay? ¿Por qué hay 4 evangelios? Ya lo dije en la introducción, porque cada evangelio se enfoca en un cierto aspecto de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a entrar de lleno en el estudio del Evangelio de Mateo. Vamos al primer punto. Ahí está Mateo. Ustedes pueden ver que Mateo era un cobrador de impuestos, como vemos en la ilustración. ¿Ok? Entonces, el primer punto, en sus hojitas tenemos que, aunque hay diferentes posiciones sobre quién es el autor de este libro, ya que algunos creen que los 4 evangelios eran con autores anónimos. Pero parece que hubo un acuerdo total en la iglesia del segundo y tercer siglo que Mateo era el autor de este primer evangelio. Hay posturas de que los 4 evangelios eran anónimos, entonces, pero los padres de la iglesia, entre ellos Papías, Ireneo, confirmaban la autoría de los apóstoles. Y era algo totalmente incongruente creer que en el segundo siglo esos libros seguirían siendo anónimos y adjudicarle la autoría de los apóstoles en el segundo siglo no hubiera tenido sentido ni peso. Entonces, por lo tanto, se cree que siempre ellos tuvieron los autores que los reconocemos. La diferencia de los evangelios, algo muy particular con respecto a las cartas de Pablo, por ejemplo, a las cartas universales, es que siempre en las cartas se escribe el nombre del autor, va primero, ¿no? Pablo, como ya estamos estudiando en la carta a los Corintios. Pero en los evangelios es diferente. No podemos ver internamente dentro de cada evangelio realmente o con certeza decir este fue el autor. Pero de acuerdo a la iglesia y a los padres de la iglesia, se cree que el libro fue escrito por quien la Biblia lo dice como el cobrador de impuestos Mateo o Leví, como vamos a ver. Número 2. Mateo era de profesión publicano, es decir, un cobrador de impuestos. ¿Para quién? Para el Imperio Romano. Ahora, el hecho de que él hubiera sido un cobrador de impuestos para el Imperio Romano, ¿qué sentimientos podría recibir los publicanos de parte de los judíos? Eran odiados. El hecho de ser publicanos, ¿por qué? Porque estaban trabajando para el imperio que los había esclavizado. Entonces, los publicanos eran odiados por los judíos. Ahora, los publicanos tenían también cierta educación por el hecho de que tenían que hacer cuentas y todo eso, y dar reportes de eso, ¿no?
Y también vemos que Mateo fue uno de los 12 apóstoles. Ya eso todos lo sabemos, está en Mateo 10:3, ¿ok? Ahora, Marcos y Lucas lo llaman a él, lo reconocen como Leví. En Marcos 2:14, eso sí lo vamos a ver. Marcos 2:14 dice de la siguiente manera: y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo al Señor: sígueme. Y levantando, le siguió. En Lucas también, capítulo 5, versículo 27 al 29, el Señor dice así: después de estas cosas salió Jesús y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos, y le dijo: sígueme. Y dejando todo, se levantó y le siguió. Si ve, este Leví es el mismo Mateo, ¿ok? También se lo conoce con ese nombre. Y bueno, al llamarse Leví, deducimos de qué tribu procedía Mateo, ¿no? Hasta ese entonces todavía era reconocible de dónde venía cada israelita. Entonces era de la tribu de Leví. Número 3. Ahora, hay diferentes opiniones. Si hay polémica con respecto a la autoría de Mateo, también siempre hay cierta polémica por el asunto de la fecha. ¿Cuándo se escribió este libro? Entonces hay muchas opiniones entre los eruditos, pero la mayoría concuerda de que la fecha de la redacción del Evangelio de Mateo no es más o menos por el año 70 después de Cristo. Aunque no mucho atrás. Algunos lo quieren fechar por el año 60, pero es muy, muy temprano para los eruditos. Hay muchos estudios críticos literarios que se hacen a cada evangelio para poder determinar y poder sacar conclusiones de su autoría o de cualquier punto que nos quiera enseñar. Ok, número 4. Los padres de la iglesia decían que el original de este evangelio se había escrito en hebreo. Pon en silencio a todos. Eso estoy haciendo. Sí, gracias. Ok, los padres de la iglesia decían que el original de este evangelio se había escrito en hebreo y que luego fue traducido al griego. Ok, en años recientes el profesor George Howard, profesor de la Universidad de Georgia aquí en Estados Unidos, mostró una copia del Evangelio de Mateo en el idioma hebreo, ¿ok? Usado por Shem Tov. ¿Quién fue Shem Tov? Shem Tov ben Isa ben Shaprut, un médico judío que vivió en Aragón, España, en el siglo XIV. En el siglo XIV, recuerde que lo que predominaba en Europa y sobre todo en España era la famosa Santa Inquisición, ¿ok? Entonces obligaban a los judíos a convertirse al catolicismo, si no, eran muertos o expulsados y perdían todos sus bienes. Y obligaban a los judíos a hacer debates que defiendan su postura. Los obligaban, ellos no querían ir, no les interesaba, pero los obligaba la Iglesia Católica Romana. Entonces, este hombre, Shem Tov, que era un médico judío, ¿no? Tenía una copia del Evangelio de Mateo y ahí debatió sobre el pecado original y la redención contra el cardenal Pedro de Luna, ¿ok? En Pamplona el 26 de diciembre de 1375. En presencia de obispos y sabios teólogos, ¿ok? Y entonces él usaba el mismo evangelio de nosotros para refutar lo que la Iglesia Católica decía con respecto a el pecado original, ¿ok? Entonces, esta copia, y de hecho hay ya varias copias en hebreo, según he escuchado hasta ahora, hay como 4 o 5 copias de Mateo en hebreo, ¿ok? Los padres de la iglesia afirman, si este evangelio fue dirigido a los judíos, el idioma que hablaban los judíos era el hebreo, era obvio y lógico, y prácticamente lógico, que se escribiera en hebreo. Y luego se lo tradujo al griego. Entonces, esa es la primera portada del evangelio de Mateo en hebreo. Número 5. El Evangelio de Mateo nos presenta un enlace inestimable
entre el antiguo y el nuevo pacto. Prácticamente une los dos pactos. ¿Ok? El Evangelio de Mateo nos presenta un enlace inestimable entre el antiguo y el nuevo pacto. ¿Estamos? ¿Quiénes son los destinatarios de este Evangelio? ¿Quiénes son? Los judíos. ¿Ok? Los judíos son los destinatarios de este Evangelio. Es decir, Mateo escribió específicamente para su pueblo, para los judíos. Y recuerden que Mateo, por ser publicano, tenía una erudición, tenía estudios, tenía parte académica. Entonces, él se dirigía a los suyos en el idioma que ellos le iban a entender. De ahí la lógica de que se haya escrito originalmente en hebreo. Además, la evidencia interna del Evangelio de Mateo, si usted ha estado siguiéndome o ha leído con profundidad el libro de Mateo, muchas veces, como le digo, pasamos de largo, leemos por leer o no leemos la Biblia, y por eso no podemos extraer la riqueza de cada libro. Pero en el libro de Mateo, amados hermanos, la evidencia interna, ¿qué significa la evidencia interna? El mismo escrito, lo que dice en el Evangelio de Mateo, que ya que Mateo menciona, escúcheme bien, más que los otros evangelios, la palabra escriba, la palabra fariseo y la palabra saduceo aparece mucho más en el Evangelio de Mateo que en los otros tres evangelios. De hecho, la palabra escriba aparece 24 veces en Mateo, 21 veces en Marcos, 15 veces en Lucas y solo 2 veces en Juan. La palabra fariseo aparece 31 veces en Mateo, 12 veces en Marcos, 28 veces en Lucas y 20 veces en Juan. La palabra saduceo aparece 7 veces en Mateo, una sola vez en Marcos, una sola vez en Lucas y ninguna en el Evangelio de Juan. Entonces, así es que uno puede descubrir, entonces va más enfocado a la élite, por así decirlo, de los judíos. ¿Con qué propósito? Para que entiendan que Jesús es el Cristo. Otro aspecto fascinante dentro de la evidencia interna del Evangelio de Mateo es que entre los evangelios, Mateo es el que más usa la frase el Hijo del Hombre. ¿En dónde aparece esa frase? Esa frase apareció por allá, es una profecía mesiánica que aparece en Daniel. ¿Sí? Es una expresión mesiánica del antiguo pacto. Daniel 7:13 dice que él vio a una persona como un hijo de hombre. Miraba yo la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces, Mateo hace énfasis a esa expresión, el Hijo del Hombre, ¿no? Que aparece 29 veces esa expresión en el libro de Mateo, aparece 11 veces en el libro de Marcos, aparece 24 veces en el Evangelio de Lucas y solamente 9 veces en el Evangelio de Juan. ¿Ok? Número 8, como ya lo vengo diciendo hace un momento, el propósito de Mateo es presentar a Jesús como el Cristo, como dijo Poncio Pilato, he ahí el hombre. ¿Sí? Y Pilato le puso el rey de los judíos. ¿Ok? El propósito de Mateo es presentar a Jesús como el Cristo. Recuerden lo que significa Cristo, el Mesías, el ungido. También presentarlo como el hijo de David, como el hijo de Abraham, el ungido de Jehová. ¿En cumplimiento de qué? ¿Cumplimiento de qué? De las profecías mesiánicas del antiguo pacto. Recuerden lo que siempre le he enseñado. Desde Génesis hasta Malaquías, todo el antiguo pacto apunta a la persona de Cristo. Por eso él dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Es el cumplimiento. ¿Ok? Número 9.
puesto que Mateo presenta a Jesús como el rey de los judíos, su genealogía llega hasta el rey David, como vemos en Mateo capítulo 1, ¿ok? Su genealogía llega hasta el rey David. Siempre. En Mateo, hágase cuenta, piense Jesús como el rey, el hijo de David, el hijo de Abraham, el hijo del hombre. Son las frases comunes en Mateo. Siempre Mateo lo presenta eso, como el cumplimiento de las profecías del antiguo pacto. El rey prometido, el Cristo, el Mesías, ¿ok? Y hace énfasis en Belén, Mateo, como el lugar de su nacimiento. ¿Y quién vivía en Belén? El rey David, ¿ok? Por cierto que Mateo narra el nacimiento del Señor, solamente Mateo y Lucas también, eso es muy importante notar, narran el nacimiento del Señor. Número 10, en Mateo a Cristo se le llama el Hijo de David. Aparece 8 veces esa frase, Hijo de David. Mientras que en Marcos solo aparece 3 ocasiones, en Lucas aparece 4 ocasiones, pero en Juan no aparece ninguna expresión de esta de aquí que dice el Hijo de David, ¿ok? Solo en Mateo, Cristo habla de el trono de su gloria. Mateo 19, 28 y Mateo 25, 31 dicen eso. Mateo 19, 28. Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ¿sí ve? En el trono de su gloria. Entonces, por eso Mateo siempre está enfatizando, ¿no?, que Cristo es el Mesías, el Hijo de David, el prometido, el que se va a centrar en el trono de David su padre. Siempre. Por eso el enfoque único de Mateo hacia su pueblo, hacia los suyos, los judíos. ¿Ok? En 25:31 también dice lo mismo. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria otra vez, ¿sí ve? Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Número 11. Solamente a quién se le llama la santa ciudad. Israel. Jerusalén. No se confunda Israel con Jerusalén. Israel es el país, Jerusalén es la capital religiosa. Bueno, siempre fue la capital, pero ahora es la capital religiosa. La capital política de Israel hoy día es Tel Aviv. ¿Ok? Entonces, en Jerusalén, solamente en Mateo se le llama Jerusalén la santa ciudad. Nuevamente, ¿por qué? Porque es la ciudad del gran rey, como dice Mateo 5:35. Entonces, como es el evangelio del rey, Mateo también es el evangelio del reino. La palabra reino aparece 57 veces en Mateo. ¿Sí ve? Hace énfasis al reino que ya se ha establecido. Además, la expresión reino de los cielos, que no se haya, escúcheme bien, no, esta frase reino de los cielos o la expresión reino de los cielos no aparece en ningún otro lugar del nuevo pacto. Solo aparece en Mateo y aparece 33 veces. ¡Wow! Fascinante, ¿no? Entonces, Mateo, vemos el claro enfoque de Mateo. Convencer a los suyos de que Cristo Jesús es el Mesías, el que fue prometido desde Génesis 3:15. ¿Ok? Número 12. Más que los otros evangelios, Mateo presenta eventos y declaraciones profetizadas acerca de nuestro Señor Jesucristo en el antiguo pacto. Hay muchos eventos y declaraciones que narra Mateo, dando a entender siempre que Él es el Cristo, Él es el prometido, Él es de quien habló Moisés
etcétera, etcétera, ¿sí? En 1.22, en 2.15, 2.17, 2.23, en Mateo 4.14, en 12.17, en 13.14, en 21.4, en 26.54, en 26.56, en 27.9 y en 27.35. Vemos eventos y declaraciones en la vida de Cristo profetizadas en el Antiguo Pacto. Uno de los grandes objetivos de Mateo, como ustedes pueden ver ahí, es presentar a Cristo Jesús. Demostrar a los suyos que todas las profecías del Antiguo Pacto se cumplen en Cristo Jesús. Entonces, por lo tanto, ¿qué pasa con Cristo Jesús? Si todas las profecías apuntan a Él, Él debe ser reconocido como el Mesías. Su evangelio destaca una frase que recorre todo su libro y es muy importante eso. Mateo nos da una lección de cómo debemos de responder, no con base filosófica o por conjeturas o con especulaciones, porque a veces lo hacemos, siempre con base bíblica. Siempre con base, no porque la tradición dice así y yo voy a seguir. Es que dice la Biblia. Mateo dice esta frase: todo esto fue hecho para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta. Diciendo, y esa frase aparece solo en Mateo 16 veces. Eso es muy importante, siempre les he enseñado eso. Cuando Esteban defendió su postura, no argumentó tradición ni nada. Esteban dio una cátedra de Antiguo Pacto. Y es así que siempre debemos de que si yo tengo una duda o que yo no creo lo que esto que el otro, que dice la Biblia, Mateo lo que está diciendo, el Antiguo Pacto dice eso, lo que está haciendo Jesús se está cumpliendo lo que dice el Antiguo Pacto y cita el Antiguo Pacto. Hay muchas, son 16 citas que Mateo hace énfasis a los suyos de duro corazón que no creen en el Mesías, como hoy en día. ¿Ok? Número 14. El enfoque de Mateo hacia los judíos se puede ver en el énfasis que hace Jesús de que primero fue enviado a las ovejas perdidas. ¿De dónde? De la casa de Israel. Exactamente. Ya vimos en el libro de Mateo también aparece la única ocasión en que Jesús sale de su frontera, va a Tiro y Sidón. También se la vemos, historia que la vemos en Marcos y Lucas. Y él dijo, ¿no? Que era necesario primero ir a las ovejas perdidas de Israel. Mire también lo que dice en Mateo 10 del 5 al 6. Mateo 10 del 5 al 6 dice así: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, esto no significa de que el Señor está haciendo acepción de personas, no. Y lo vemos claramente en la Gran Comisión, ¿no? Que se predique a todas las naciones. Lo vemos en el mandamiento de Hechos 1:8. No, me seréis testigos primeramente en Jerusalén, en toda Judea, Samaria, y lo último la tierra. Ahí vemos el principio, que el primer ministerio nuestro es nuestra casa. ¿Ok? Eso es lo que el Señor nos quiere enfatizar. Y claro, después hay que ganar a los otros, simultáneamente, pero tenemos que enfocarnos en lo suyo. Pablo obedeció el mandato del Señor. A todo lugar que iba Pablo, en el Imperio Romano, recuérdenlo, todo el Imperio Romano era accesible por las grandes autopistas romanas que había, y en todas las ciudades romanas o los pueblos, mayormente las ciudades grandes, habían judíos, porque los judíos siempre han sido muy comerciantes. Y donde hay judíos hay sinagogas. Y siempre Pablo iba a la sinagoga primeramente. ¿Ok? Además, vemos en la evidencia interna del Evangelio de Mateo el énfasis de que Jesús dice que no vino a destruir la ley, sino a cumplirla. Por eso es absurdo decir, lo que se abolió fue el sistema de sacrificios. No más sacrificio porque consumado es. ¿Ok? Pero los 10 mandamientos siguen en pie. ¿O no? Entonces, muy bien. Número 15.
Mateo está también, escúchenme bien, hermanos queridos, y por eso es rico Mateo. Es el único evangelista que menciona la iglesia. Mateo está especialmente interesado en la iglesia, ya que es el único de los evangelistas que la nombra. En Mateo 16:18 podemos ver, ¿no?, cuando el Señor está en Cesarea de Filipo y pregunta a los apóstoles, ¿qué piensa la gente acerca de mí? Y entonces algunos respondieron, unos dicen que tú eres un profeta, que tú eres Elías, otros que Juan el Bautista que ha resucitado. Pero ya después el Señor les pregunta directamente a ellos y entonces Pedro responde, guiado por el Padre, guiado por el Espíritu Santo, diciendo, tú eres el Cristo, el Mesías prometido. Y ahí es donde ahí está la confusión de que el Señor le dice a Pedro que va a fundar la iglesia sobre Pedro. Eso es totalmente antibíblico, eso es antiexegético, antihermenéutico, porque si uno va al griego, se ve claramente la diferencia. La palabra Petros es una piedra, pero que dice sobre el fundamento, sobre la petra, de que tú has dicho de que yo soy el Mesías, sobre eso voy a fundar mi iglesia. Y Pedro lo confirma en Hechos 3:19 por ahí y en su primera carta. ¿Ok? Entonces, ahí Mateo nombra a la iglesia. ¿Ok? Número 16. Esto también es muy importante. Mateo, hermanos queridos, más que los otros evangelios, muestra un interés fuerte, un interés particular por los eventos futuros, por la escatología, ¿ok? Por el tema apocalíptico. Todo el capítulo 24 de Mateo, aún capítulo 25 de Mateo con las parábolas que hay ahí, son temas apocalípticos, ¿ok? Es decir, todo lo relacionado a la segunda venida de Cristo, el fin del mundo y el juicio final. En el capítulo 25 vemos la parábola de las vírgenes insensatas y las vírgenes sensatas. Vemos también las parábolas de los talentos, cuando venga el establecimiento del reino, ¿ok? Vemos también la parábola de las ovejas y de las cabras, que al final el Señor separará. ¿Sí? Porque dentro de la iglesia hay ovejas y cabras. Así que, como dicen los gringos, watch out. ¿Qué es usted? ¿Oveja o cabra? ¿Ok? Número 17. Y ya estamos próximos a terminar. Mateo, hermanos, como le dije al principio, el hecho de ser un recaudador de impuestos, era un hombre estudiado. Entonces vemos en Mateo su gran talento de docente. ¿Saben lo que es docente? Maestro, un maestro. Al igual que Lucas. Lucas es un profesional, un médico, entonces era un gran maestro, un gran docente. ¿Y cómo podemos ver eso? Pues presenta las enseñanzas de Jesús en 5 grandes secciones bien resumidas y en forma sistemática, o sea, ordenadas. ¿Ok? Entonces la podemos agrupar estas 5 grandes secciones de la siguiente manera. Número 1, el sermón del monte o la ética del reino. ¿Cómo debe de manejarse las personas dentro del reino? Nosotros estamos viendo cada domingo el libro de Mateo y ya hemos visto la ética del reino. Capítulo 5 al 7. Segundo grupo que podemos aprender de Mateo, los deberes de los servidores del reino. ¿Cuál es su obligación, mi hermano? Y aquí es donde a veces hay personas que se estrellan. ¿Yo tengo obligaciones cuando acepto a Cristo? Claro que sí. Por eso hago el énfasis en la palabra pacto. Porque hoy en día no se hace énfasis en eso, sino que hago una oración y ya eres salvo y esto que lo otro. No. Hay que hacer énfasis que hay deberes de los servidores del reino, capítulo 10 de Mateo. Número 3, las parábolas del reino, que también hablan de esos deberes, de la ética del reino. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos la parábola del sembrador. Entonces, ahí vemos claramente
¿qué tipo de terreno es usted? ¿Es un terreno que está junto al camino, que todo el mundo lo pisotea? ¿Es un terreno de piedras o un terreno de espinas o un terreno fértil? Y cuando es terreno fértil, da fruto al 100 y al 1000 por uno. Número 4, el cuarto grupo, la grandeza y perdón en el reino. Mateo capítulo 18. Si tu hermano peca contra ti, ve y cuéntaselo a los demás. Así dice la Biblia, ¿no? No dice así la Biblia, pero eso es lo que hacen mayormente. La Biblia no dice que hagamos eso. La Biblia dice, ve tú a solas, ni siquiera se lo digas a tu esposo o a tu esposa, y ve y con amor exhorta al hermano para que se arrepienta. Ni siquiera vengas donde el pastor. Y después ya vemos los otros pasos. Amén. Y ahí también en Mateo 18 aparece la palabra iglesia. Al final dice, si no te oyere, dilo a la iglesia. ¿Ok? Y número 5, la venida del rey. Los capítulos escatológicos de la segunda venida del rey. ¿Ok? Capítulo 24 y 25. ¿Ok? Y podemos presentar el bosquejo del libro de Mateo de la siguiente manera, que lo he tomado del comentario de Carson and Moore. ¿Ok? El prólogo, capítulo 1 y 2. Ese es el prólogo, la introducción, ¿no? Habla de las genealogías, ¿no? Del Señor, esto que lo otro. Segunda división, el Evangelio del Reino, capítulo 3:1 hasta el capítulo 7:29. Ahí también incluye el Sermón del Monte, la ética del reino. Tercera división, podemos ponerlo desde el reino se expande bajo la autoridad de Jesús, del 8:1 al 11:1. La cuarta división podemos poner enseñando y predicando el Evangelio del Reino, del 11:2 al 13:53. Ahora, en forma general, pero todo el Evangelio, el Señor está enseñando y predicando. Y de hecho hago énfasis en la palabra enseñar. Recuerde que la palabra enseñar aparece aproximadamente el triple en los Evangelios que la palabra predicar. ¿Ok? Número 5. La gloria y la sombra, polarización progresiva, de los capítulos 13 al 19. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa polarización progresiva? Polarización significa de los dos polos. Pues dice gloria y sombra. Mientras algunos glorificaban a Dios, por otro lado habían otros que ¿qué? Oh, tú haces las obras en Belcebú, el príncipe de los demonios. La oposición. Y tristemente hay eso en la iglesia. Como diríamos hoy en día, bipolar, dos polos. ¿Ok? Y eso no debe ser así. Número 6, oposición y escatología. El triunfo de la gracia. Capítulo 19 al 26. Donde incluye también capítulo 26, su crucifixión, si no me falla la memoria. Déjenme ver. ¿Todavía no? No. Hasta el 26:5, no. ¿Ok? Ya del 26:6 en adelante, ahí ya la recta final. Número 7, la pasión y la resurrección. Pasión, muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos el énfasis. Entonces, si nosotros queremos, amados hermanos, por ejemplo, poder hablarle a un judío sobre que Jesús es el Mesías, el Evangelio de Mateo es una buena herramienta para usarla. ¿Sí ven? Demuestra hasta la saciedad por un mismo judío, ¿sí?, que Jesús es el Mesías. Así que pues espero que se hayan edificados con este estudio panorámico y nos estaremos viendo, Dios mediante, en el próximo estudio sobre el libro de Marcos. Dios me los bendiga ricamente.